orar como hacemos cada viernes, pidiendo la bendición y la guía del Señor. Padre, queremos darte gracias por estar juntos otra vez, reunidos en tu nombre a través de este medio, separados en la distancia, pero unidos en el corazón y en el espíritu y en el deseo de meditar tu palabra y que tú nos hables, Señor, a través de ella. Danos entendimiento, ayúdanos a comprender este tema que es sencillo, pero útil y desafiante para nuestras vidas prácticas, en el ministerio, en el servicio, en la vida diaria, en la vida de la iglesia. Bendícenos a nosotros y a todos los hermanos que a lo largo de estas semanas van a estar mirando este vídeo y disfrutando también de la enseñanza que hoy vamos a considerar juntos. Nos ponemos en tus manos de amor, agradeciéndote y orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Tenemos a Kitty también desde Chile. La saludamos. ¿No? Ahí está. Que el Señor le bendiga. Nos alegramos de verte, Kitty. Y bueno, pues voy a compartir la pantalla y comenzar entonces con la clase de hoy. Creciendo en la gracia. Nuestro tema, sirviéndonos unos a otros. Y tenemos una imagen que seguramente la recordáis porque ya la teníamos en la primera de las lecciones, invertida, pero de alguna manera nos recuerda la misma verdad de hacernos cargo de las necesidades que otros tienen. Me está hablando Silvia, también desde México, y parece que no puede entrar y no tiene el Zoom. Bueno, lo lamentamos y ya esperamos que lo pueda ver después cuando enviemos el enlace. Muy bien, servir o ser servido. La lectura es Gálatas, capítulo 5 y versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creen que pueden hacer lo que les dé la gana, solo por el simple hecho de ser perdonado por gracia. En lugar de abusar de esta libertad, ¿qué debemos hacer? Es la pregunta de nuestro manual. Pues Pablo nos lo dice claramente: servirnos por amor unos a otros. Este versículo y los que están alrededor, los siguientes también, el versículo 14 y 15, condensan la genuina libertad de la vida cristiana. El apóstol, después de hacer hincapié una vez más en esta carta, en la libertad a la que hemos sido llamados por Dios, una libertad que fue obtenida mediante la obra de Cristo, que hubo que pagar un gran precio, hace la advertencia de que esa libertad no nos libra de estar bajo la ley, pero eso no se debe confundir con libertinaje. Pablo dice, solamente bajo la ley, solamente añade que no usáis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor o por medio del amor los unos a los otros. El vocablo que se traduce aquí por pretexto, ¿no? O la idea como ocasión, es en su sentido original, tiene la idea de una base de operaciones o de abastecimiento, por lo que Pablo amonesta a no usar nuestra libertad de tal forma que nuestra carne, nuestras inclinaciones pecaminosas, se aprovechen de tal libertad como si nos hubiese dado para incentivarnos y para satisfacer los deseos que antes teníamos,
cuando todavía no conocíamos al Señor. Es decir, sabéis que la carne es llamada por la concupiscencia, ¿no? La concupiscencia es mi propio deseo para el mal. Y lo que Pablo está diciendo aquí, no uséis la libertad como base de operaciones, como libertad o como un sitio de abastecimiento para la concupiscencia, para la carne, para los deseos malignos que antes teníais. Por lo tanto, hay un correctivo, una medicina eficaz contra este peligro. Y esa medicina es el amor al prójimo. Y este amor al prójimo, como ya lo hemos meditado en las noches anteriores, no se trata de meras palabras, sino de obras de amor que se hacen prácticas en el constante servicio del cual el Señor Jesús nos dio ejemplo. En Mateo 20:28 Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el ejemplo lo tenemos en el Señor. Nosotros debemos someternos a los demás hermanos en todo, aunque esto indica una especie de esclavitud, pero es una esclavitud porque es un servicio que se ejerce con amor y no es un obstáculo a la libertad, es el remedio que la defiende, la protege y la perfecciona. Es decir, cuando yo sirvo al prójimo, encuentro maneras para vivir la vida cristiana de una forma activa, muchas cosas para hacer. Y lejos de estar retenido, diríamos así, por la idea de ser un esclavo, en realidad la esclavitud espiritual al amor que el amor ha puesto en mi vida me da una oportunidad de servicio y una dinámica para mi vida cristiana. Por eso, la siguiente frase nos dice, el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. Y nos sugiere que la respuesta está en el versículo 14 de Gálatas. Dice en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. ¿Por qué? Porque el amor es un mandamiento. El siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? Está siempre pendiente de que lo atiendan. El amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestra nuestro amor. Ambos están ligados. Hay un comentarista bíblico que nos dice acerca de este versículo 14, cómo se cumple el mandamiento del amor al prójimo, que en realidad ya estaba condensado o resumido en las páginas del Antiguo Testamento. En Levítico 19:18, Dios le dice al pueblo de Israel, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que como vemos, el mandamiento ya estaba contenido en el decálogo. Era un llamado a cumplirlo de corazón. El que ama de veras, dice Gálatas aquí, cumple todos los mandamientos, no como obligación, sino como devoción, es decir, por una dedicación amorosa. La ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el Antiguo Testamento tenía el Evangelio tal como nosotros lo tenemos ahora, solo que la forma difería. Entonces estaba en forma de promesa. Ahora tal promesa ha quedado cumplida en Cristo. Agustín de Hipona, que fue un teólogo reconocido que dejó huella en la historia de la iglesia por las cosas que él escribió y que enseñó, resume esta doctrina del amor al prójimo y la resumió así: ama y haz lo que quieras,
porque de esta buena raíz del amor es imposible que brote ningún fruto malo. ¿Os damos cuenta? Ama y haz lo que quieras. Es decir, cuando yo amo, no voy a defraudar, no voy a engañar, no voy a criticar, no voy a maldecir, voy a bendecir. Cuando yo amo, el fruto del amor siempre va a dar gloria a Dios. Solo hay que preguntarse a sí mismo, ¿es verdadero el amor que me impulsa a hacer esto? Siendo el amor lo más precioso que hay en el cielo y en la tierra, no es extraño que el diablo y el propio egoísmo traten de disfrazar con capa de amor lo que no es otra cosa que un interés personal o un egoísmo o incluso una corrompida concupiscencia, porque lamentablemente muchos abusos surgen de situaciones en las que aparentemente se quiere ayudar, pero la persona está manipulando para sacar provecho personal. Así que tenemos que examinar nuestro corazón y evitar engañarnos a nosotros mismos. Servimos porque amamos y amamos sirviendo. El que no vive para servir, decía alguien, no sirve para vivir. ¿Vale? Es una buena frase. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y somos llamados a ser siervos por amor. Luego tenemos la lectura de Mateo 20, 26 al 28, y nos dice que resumamos lo que enseña sobre el servicio. Dice Jesús aquí, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que la frase que he colocado aquí es que el propio Hijo de Dios vino a servir y nos da el mayor ejemplo de servicio al prójimo, y lo hizo al dar su vida. Y aquí el Señor les estaba dando una tremenda lección a los discípulos que estaban discutiendo entre ellos quién habría de ser el mayor. Y el Señor describe un liderazgo desde una perspectiva nueva. En lugar de aprovecharnos de la gente, debemos servirla. Y el propósito de Jesús en su vida fue servir y morir por los demás. Un verdadero líder, una persona que quiere guiar a otros, posee un corazón de servicio. Aprecia, valora a los demás y toma en cuenta que no está cumpliendo una tarea superior, sino que ve que hay que hacer algo y no espera que se lo pidan, toma la iniciativa y lo hace como un siervo fiel. Por eso, en el contexto de Mateo 20, hay dos discípulos que le habían pedido a través de su madre, también que intervino, al Señor sentarse en tronos a su derecha y a su izquierda, ¿no? Y cuando ellos se enteran del pedido, se enojan con los dos discípulos. Santiago más tarde dirá, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El egoísmo de parte de un creyente puede producir problemas en la vida de otros. Jesús usó esto como una oportunidad para enseñar a los discípulos una lección de humildad. La persona verdaderamente grande es la que sirve a otros. Cristo mismo es el ejemplo de esto en Filipenses 2. Enseñorearse como lo hace la gente del mundo es ajeno al espíritu de la vida cristiana. En tanto que los líderes cristianos están para cuidar de las ovejas y no deben gobernar con egoísmo y orgullo, sino con humildad, como siervos subalternos. Ahora, ¿qué diría la persona que solo se interesa en su propio bien? ¿Qué debe hacer para alcanzar lo mejor para su vida? Pues que debe reconocer su actitud egoísta y corregirla, y que debe servir a los demás como lo hizo el Señor Jesús. Así que este es el mensaje que nosotros podríamos darle a una persona
que solo se interesa en su propio bien. Y tenemos aquí en el costadito una persona besando su imagen en el espejo, ¿no? El camino a la grandeza pasa por el valle del servicio. El egoísta solo se interesa por sí mismo. Muy bien, aprendiendo por el ejemplo de otros. Tenemos un recuadro aquí en el costadito que nos cuenta que durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, un hombre vestido de civil pasaba por un grupo de soldados quienes reparaban una fortificación. Su líder estaba dando órdenes, pero él no metía la mano para ayudarles. Al preguntarle al líder por qué no ayudaba, contestó: «Señor, soy un cabo». El desconocido le pidió disculpas, bajó de su caballo y ayudó a los soldados que ya estaban cansados. Al terminar dijo: «Señor cabo, la próxima vez que tenga trabajo y no haya suficientes soldados para hacerlo, busque a su comandante y yo vendré otra vez a ayudarle». El que hablaba era George Washington, el general sobre todo el ejército. Qué tremenda lección recibió aquel cabo, ¿eh? Él se sentía superior porque tenía un galón y veía a sus soldados que no daban abasto con el trabajo, pero él no ponía la mano en el arado. Él no se comprometía, solo daba órdenes, ¿no? Y aquel gran hombre, aquel gran líder, el comandante del ejército, le dio una lección de servicio. A nosotros no nos debe extrañar, porque la mayor lección de servicio la hemos recibido de nuestro general, el Señor Jesús. Y es por eso que aquí se nos lleva a Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. ¿Qué hizo Jesús? Pues sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, puso luego agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que aquí tenemos el ejemplo del Señor. ¿Qué hizo? Lavó los pies de sus discípulos. Las condiciones polvorientas y sucias de la región hacían indispensable el lavado de los pies. En aquella época no existían los zapatos ni las botas como las usamos ahora. Eran unas sandalias que obviamente en aquellos caminos polvorientos debían ensuciar los pies y estos pies sudados además olerían bastante mal. Es probable que los discípulos hubieran lavado gustosos los pies de Jesús, pero nunca se les hubiera ocurrido lavarse los pies unos a otros. Y esto se debía a que en la sociedad de ese tiempo el lavamiento de los pies era un servicio para los que el sirviente más humilde llevaba a cabo. Entre iguales nadie acostumbraba a lavarse los pies, a no ser que se tratara de una ocasión muy especial o como una expresión de amor y respeto profundos. Lucas comenta que en este momento los discípulos discutían acerca de quién sería el más grande de ellos. Así que es obvio que ninguno de ellos estaba dispuesto a agacharse en el suelo para lavar los pies de los demás. Quedaron sorprendidos al ver que el Señor se disponía a lavar sus pies. Y estas acciones servirían como un símbolo de la limpieza espiritual y un ejemplo supremo de humildad cristiana. Por medio de esta acción, Jesús enseñó la lección de servicio abnegado que ejemplificó de una manera sublime con su muerte en la cruz. Después de lavar los pies de sus discípulos, ¿qué dijo Jesús para explicar sus acciones? En el versículo 3 al 5, 14 y 16, les dijo: si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Bueno, esto hay quienes entienden que debiéramos lavarnos los pies cuando venimos a la iglesia. E incluso hay algunas iglesias, muy poquitas, pero hay algunas iglesias que en el día de hoy se lavan los pies unos a otros, ¿no? De hecho, también el señor Papa suele lavar los pies en alguna cita especial a aquellos cardenales y personas con altos cargos de la iglesia como un símbolo de este mandamiento. Nosotros entendemos que el Señor no estaba dando un mandamiento práctico, que tengamos que lavarnos los pies. No tendría sentido hacerlo porque no lo necesitamos. Nuestra manera de vivir, nuestra cultura, no hay necesidad de que nos lavemos los pies unos a otros. Sin embargo, el Señor estaba aquí hablando de el servicio, de los siervos, de atender a otros con un corazón dispuesto. ¿Qué actitud de Cristo debemos imitar? En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, tenemos este texto tan conocido acerca de del sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por lo tanto, tenemos que imitar la humildad del Señor y su obediencia al Padre, porque estando en la condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, si Cristo se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Filipenses 3 y 4 nos explica cómo servir. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que, ¿qué hace un siervo? Un siervo no es egoísta, es humilde y considera a los demás. Amados hermanos, la ambición puede arruinar una iglesia, pero la humildad genuina puede edificarla. Ser humilde significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos. En Romanos 12:3, Pablo dice que cada uno de nosotros no debe tener un concepto más alto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios dio a cada uno. Esto no significa que debemos minusvalorarnos. Estamos ante Dios y ante Él somos pecadores, salvos por la gracia, pero somos salvos y somos de gran valor para el reino de Dios. Por lo tanto, apartamos el egoísmo y tratamos a los demás con respeto también y cortesía. Pero además también un siervo, en el verso 4 dice, se interesa en las necesidades de los demás, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipos era una ciudad cosmopolita. La composición de la iglesia reflejaba gran diversidad con variedad de personas, con trasfondos y formas de vida diferentes. Si vamos a Hechos 16, veremos que la iglesia de los filipenses eran un conjunto muy diverso de personas. Lidia era una mujer judía de Asia y próspera en sus negocios. Otra era la muchacha esclava que Pablo liberó, nativa de Grecia probablemente, el carcelero que era de la colonia del imperio, probablemente romano, y todos tenían trasfondos diferentes. Por lo cual la unidad en la iglesia no debió ser algo fácil. Más tarde hemos estado estudiando la epístola a Filipenses, vemos las diferencias entre Evodia y Síntique, ¿no? Ahora, Pablo nos anima a estar alertas contra cualquier egoísmo, prejuicio, celo que pueda llevar a una disensión. Mostrar interés genuino en otros es una manera positiva
de mantener unidad entre los creyentes. Ahora bien, apunte algunos ejemplos de cómo usted puede velar por los intereses de otros. Y aquí me gustaría que abrieras vuestros micrófonos para hacer alguna sugerencia. ¿Qué os parece? Yo no he colocado ninguna, pero me gustaría que aportarais alguna idea. ¿Cómo puedes tú velar por el interés o la necesidad que tenga otra persona, otro hermano, hermana en la fe? A ver, ¿quién propone alguna cosa? Puede ser orar por ellos. Perdón, Ruth, abriste el... o María. María. ¿Quién habló? Yo, orar por las necesidades de ellos. Muy bien, pues es un buen ejemplo. Hacernos cargo de orar, preguntar sus necesidades y orar. Hay hermanos que tienen necesidad de enfermedades, otros tienen problemas financieros, otros tienen problemas de relaciones, un hijo difícil, un adolescente que está pasando un mal momento, rebelde. Podemos orar por eso. ¿Qué más podemos hacer? Velar por los intereses de las otras personas. ¿En qué sentido? En cómo poder ayudarlos, ¿verdad? En una necesidad. Muy bien. Ayudarlos en una necesidad, visitar a un enfermo, hacer una compra y llevarle, a lo mejor sabemos que está pasando necesidades económicas, llevarle un pedido de supermercado con lo esencial, ¿no? Lo básico. Sí, ¿Qué yo tuve hace poco a unas personas aquí por 1 mes y medio que perdieron su habitación y no tenían ni cómo comer ni nada y entonces les di aquí en el trabajo, pedí permiso y les quise ayudar de esa manera. Amén, qué bueno, Ruth, magnífico, ¿no? Qué bueno, te has arriesgado mucho, ¿eh? Meter a alguien en casa y tal, pero bueno, Sí, sí. Gloria a Dios que lo has hecho y que haya salido bien, ¿eh? Consiguieron ya su piso y gracias a Dios todo salió bien. Qué bien, qué bien. Gloria a Dios. Sí. Muy bien. Sí. Pastor, yo quisiera sugerir algo. Sí, Sí, a veces una amiga mía no comprende las escrituras y bueno, pues lo volvemos a leer el pasaje y ella me dice que no entiende. Y yo sí entiendo cuando leo y yo le explico y entonces se aclara sus incógnitas que ella tenía. Y Muy entonces, ¿y por qué tú entiendes si yo no me dice? Yo le digo que yo siempre le pido la sabiduría al Señor cuando yo leo la palabra y en tus oraciones haz lo mismo, le digo, por medio del Espíritu Santo y vas a comprender poco a poco, le digo. Pero ella le gusta leer la palabra, sino que a veces se encuentra con esos impases. Claro. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, como veis, entonces tenemos múltiples maneras de ayudar, ¿no? Hay otras formas de velar por los intereses de otros. Hay hermanos de nuestra iglesia que han estado colaborando en un comedor social durante 5 años, hermanas que iban al reparto de ropa, dedicaban tiempo, de hecho María lo ha hecho, ella misma ha estado colaborando allí, otros iban a colaborar en la cocina, otros iban al reparto de alimentos, ¿no? En fin, otras personas, hay infinidad de cosas, ir a visitar a un hermano mayor que está solo, que no tiene a nadie, interesarnos por su estado, por su salud, por sus necesidades, orar con él. En fin, hay muchas maneras de ayudar. Bien, ahora viene el apóstol Pablo
el mayor servicio para el apóstol era llevarles buenas noticias. Por esto él dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué aprendemos de él en los siguientes pasajes y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros? Obviamente que la lección está queriendo hacernos ver que la mejor manera de ayudar a otras personas es hablarles de Cristo, llevarles el mensaje del evangelio. Ahora, 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Cristo, por amor de vosotros. Es decir, predicamos a Jesús, no vamos hablando de nosotros mismos. Es decir, tenemos un mensaje que dar. El centro de la predicación de Pablo fue Cristo, no Pablo mismo. Y cuando nosotros predicamos, le vamos a decir a la gente lo que Cristo ha hecho, no en qué consisten mis habilidades y mis logros. Las personas deben conocer a Cristo, no a mí. Y si yo escucho que alguien predica de sí mismo o trata de expresar sus propias ideas antes que las de Cristo, pues debemos tener cuidado porque no está haciendo lo que la palabra de Dios enseña. Luego 2 Corintios 6:3 dice, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir, procuramos dar buen ejemplo como siervos de Cristo. En todo lo que hizo, Pablo consideró que sus acciones comunicaban acerca de Jesucristo. Si usted es creyente, es un ministro de Dios. Cada día los incrédulos, los no creyentes, te observan, me observan. Y no debemos permitir que acciones descuidadas o indisciplinadas sean una excusa para que alguien rechace al Señor. Luego en 2 Corintios 11:29 Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Otra característica que nos muestra Pablo es que él soportaba un gran peso y una gran preocupación por las iglesias, que ellas permanecieran fieles. Así que Pablo no solo enfrentó castigos y peligros, sino que también acarreó el peso diario de la iglesia tan joven y se preocupaba de que permanecieran fieles a la verdad del evangelio y que no cayeran en las garras de falsos maestros. Para Pablo, el sufrimiento espiritual y emocional era más que el sufrimiento físico, que él va a describir que padeció cosas realmente terribles, azotes, naufragios, cárceles, apedreamientos y muchos maltratos. Pero su preocupación era que nadie hiciese tropezar a los hermanos tiernos en la fe. No es fácil, pero vale la pena. ¿Hay un costo para servir a otros? 2 Corintios 6, 4-8 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Bueno, allí da una lista de cosas que Pablo enfrentó y el equipo misionero. Sí, hay que estar dispuesto a pagar un precio muy alto. Pablo sufrió cárceles y azotes por servir a Jesucristo. ¿Qué estamos dispuestos, amados hermanos, a sobrellevar nosotros? Pablo a sus lectores les recordaba lo que él había soportado por ellos y no lo hacía para que le aplaudieran, sino para que ellos reconocieran la autoridad y el amor y la importancia de que ellos siguieran al Señor. Él había sido un hombre de paciencia y no se había dado por vencido cuando las cosas andaban mal.
A veces las pruebas y las tribulaciones, parece que las circunstancias nos aplastan. Hay necesidades diarias y angustias que vienen sobre nuestra vida que nos parece que no hay escape. Sin embargo, aunque las angustias nos ponen en un lugar estrecho, que eso es lo que significa la palabra angustia, en medio de todo ello, el creyente puede servir al Señor y dar testimonio de fe, como lo hizo el apóstol Pablo. Él mencionó algunos de los sacrificios que hizo voluntariamente por causa del ministerio: trabajos, ayunos, pasar desvelos, privarse de alimentos. Y la única razón era porque les quería hacer ver a los corintios cuánto les amaba. También le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor a los escogidos y para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora, ¿vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos aquí delante. Y 2 Corintios 9:6, Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Por lo tanto, la promesa es que si sembramos mucho, mucho vamos a cosechar. Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. El principio obvio y evidente en la agricultura la aplica Pablo a la vida cristiana, que la cosecha va en proporción directa a la cantidad de semillas sembrada. Si yo siembro generosamente, esta es una palabra que se derivaba de una palabra que significa hablar bien y se refiere a pronunciar bendiciones. Si un creyente generoso da por fe y confiando en Dios, con el deseo sincero de producir bendición, la más grande que sea posible, ese creyente va a recibir el mismo tipo de cosecha en términos de bendición personal. Dios da el crecimiento conforme a la cantidad invertida en su reino. Si se invierte poco, se recibe poco. Si se invierte mucho, obviamente que se recibe mucho. Y esa es sin duda una gran bendición. Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y también Proverbios 28:27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que se aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. En Malaquías 3:10 el Señor les dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Luego en Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así que la promesa es que Dios nunca se olvidará de lo que hicimos para Él. Amados hermanos, lo que hacemos sirviendo a nuestro prójimo es un servicio hecho a Dios. Y Dios lo recompensa. Dios nunca lo ha de olvidar. Se describe en 2 Corintios 8:4 que el servicio es un privilegio. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A veces nos desanimamos pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios jamás es injusto, nunca se olvida ni pasa por alto nuestro trabajo para Él.
Tal vez no veamos las recompensas inmediatamente, ni siquiera el reconocimiento, incluso a veces de las personas a las que servimos. Pero Dios sabe mis esfuerzos de amor y de servicio. Por lo tanto, debemos permitir que el amor de Dios por mí y su íntimo conocimiento de mi servicio a Él me animen para incluso afrontar las decepciones y los rechazos en la tierra. Ruth nos contaba de que tuvo en su casa una pareja en una circunstancia de crisis. Supón que esas parejas, en lugar de arreglar sus cosas e irse agradecidos, se hubieran portado mal y se hubieran ido enfadadas con Ruth. Ruth, al ayudarles, lo hizo, pero Dios lo considera como hecho para Dios. Y aunque esas personas luego no le respeten ni le agradezcan, Dios es quien recompensa. Y amados hermanos, ese debe ser el enfoque en nuestro ministerio. Lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y cuando eso lo tenemos claro en nuestra perspectiva, en nuestra visión, nos damos cuenta que es un privilegio que Dios nos ha dado, y privilegio significa regalo o gracia. Los cristianos de Macedonia imploraron a Pablo que les permitieran ofrendar y participar en el servicio a los santos de Jerusalén, que estaban pobres. Ellos veían la ofrenda como un privilegio, no como una obligación. No como una obligación. Por eso tenemos que dar generosamente y dar con entusiasmo. Un predicador decía que debemos dar hasta que duela. Pero había un tacaño que decía, a mí me duele con solo pensarlo. Con solo pensar en dar, a mí ya me duele. Bueno, a veces lamentablemente tenemos esa actitud, ¿no? Somos egoístas, queremos mantener lo nuestro y nos cuesta dar. Pero las iglesias de Macedonia no necesitaban incentivos ni recordatorios. Para ellos era un privilegio servir, un privilegio. No podían viajar. Los filipenses luego mandaron a Epafrodito a ayudar a Pablo. Pero como no podían ir, mandaron una ofrenda y lo hicieron con Jerusalén también. Y a veces ofrendar, dar de nuestro dinero, es también un servicio que hacemos al Señor y que puede ser de mucho aliento y de mucho consuelo a personas que viven enfrentando necesidades. Tenemos un cuadro final aquí. Ayuda práctica. ¿Cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos? Servir consiste en convertirse en esclavo de sus consiervos, listos literalmente a hacer cualquier trabajo sin importar cuán costoso, enfadoso e indecoroso sea, con el fin de ayudarles. Sobre todo, servir a otros es práctico, dedicándoles nuestro tiempo, recursos y esfuerzos. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos de actos de servicio. Escuchar, aconsejar, animar, visitar, consolar, reparar algo como una puerta, un coche, cortar el césped, pintar, alegrar a alguien con una sonrisa, lavar trastos, preparar comidas, cuidar niños, limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, coser, hacer compras, llevarles a una cita médica, acompañar, hacer un trabajo en el ordenador o computadora, enseñar a usar el ordenador o la computadora, enseñar a alguien a leer, sacar la basura, compartir el evangelio, discipular a un nuevo creyente, enseñar, ayudarle con tareas, orar con ellos y por ellos, leer para alguien, prestar un libro, llamar a alguien por teléfono para ver cómo está. Pregunte, ¿en qué puedo ser útil hoy? ¿En qué puedo ayudar? Creo que es una buena pregunta que podemos hacer. Podemos ir al pastor en la iglesia, podemos ir al líder y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde hay una necesidad? Cuente conmigo, pastor,
quiero servir al Señor. Esto es una actitud que agrada al Señor. Falsos y verdaderos. Servir es solo para los que tienen tiempo. Obviamente que esto es una falsedad. Tiempo es vida y tenemos que buscar y hacer el tiempo para poder llevar a cabo un servicio a Dios y al prójimo. ¿La humildad es uno de los requisitos para servir a otros? Claro que sí, es verdadero. El ejemplo lo tenemos en Jesús, ciñéndose la toalla, lavando los pies de los discípulos, y más tarde Pablo en Filipenses nos dijo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. Por supuesto que sí. Bueno, lo de grandes quizá está un poquito de más. No necesariamente deben ser grandes. Deben llevar a cabo la tarea de pastoreo, de consejo, de administración, de gobernar, que está en la Biblia y es necesaria, pero no como jefes mandamás, que aquí se hace lo que yo digo y nada más, sino como siervos que pastorean la grey, que forman parte de la grey ellos mismos. Para pensar, el machete está hecho para el trabajo. Aunque se gasta cuando es afilado con la lima, está sirviendo al propósito por el cual fue creado. En contraste, un machete dejado en la casa sin uso, pronto se rumbra. Es inútil, una cosa triste de contemplar. Es mejor gastar nuestro tiempo en servir a otros que en el descanso egoísta de solo buscar nuestro propio bien. La próxima vez que veas un machete, medita en esto. Y aquí tenemos una conversación, no sé cuál será su destino, pero una cosa sí sé. Los únicos entre ustedes que serán felices de verdad son los que han buscado y descubierto cómo servir. Ahí tenemos un hombre ayudando a un niño a colocar algo en un estante al que él no podía llegar. Y tenemos para meditar y memorizar Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que con esto llegamos al final de nuestra clase.